noches y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Yo soy Nuria, Nuricoco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, muchos conocidos y son muy interesantes y pensé un día, ¿y por qué no les llamo? Les hago una entrevista, les pregunto qué hacen, qué no hacen, por qué lo hacen. Amigos con Talento. Bueno, para cada entrevista me encanta vestirme acorde a esa entrevista. Hoy vamos a hablar del estilismo, de la peluquería, del pelo. Entonces me he hecho aquí yo me veo guapísima. No sé, a ver si mi invitado le gusta, pero a mí el look me encanta. Nada, nos estáis viendo por mi canal de YouTube y la página de Noir Salon. Así que like, suscribiros, todo lo que tengáis que hacer. ¿Vale? Bueno, comentarios y preguntas, comentarios siempre. Nuria, guapísima, nos encanta tus looks, tus disfraces, estás fenómena. Y preguntas, siempre lo digo, los invitados están aquí para contaros cosas, daros información, hacerles preguntas, que no sea yo la única ahí haciendo pelucas. Bueno, pues nada, hoy estamos con Raúl Santana, que es el fundador y director artístico de Noir Salon, que está aquí en la playa San Juan. Entonces vamos a hablar un poco de todo este mundo de la peluquería, de la belleza. Tengo muchas ganas de hablar con él, le voy a dar paso. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Hola, Nuria, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Terminando la jornada. Ya escucho los secadores ahí. Fondo, ¿verdad? Pues nada, bienvenido Raúl a este espacio. Bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y como siempre, ¿qué tal? Cuéntanos cómo has estado personalmente en esta locura, esta pandemia. ¿Estás bien? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, a ver, personalmente muy bien. Bueno, lo que es mi entorno, por suerte bien, no ha habido ningún sobresalto. Y bueno, yo puedo decir que lo he aprovechado. Nosotros cerramos el salón el último día, el día 14, fue el último día que trabajamos. Y bueno, desde prácticamente el primer día que estuvimos cerrados hasta el día 4 de mayo, que fue cuando volvimos a abrir, fue la reapertura. Fue aproximadamente un mes y medio y durante ese tiempo lo aprovechamos mucho. Yo junto con mi equipo, con las chicas, con Noé como con Tania, estuvimos haciendo mucha formación online. Pues aproveché para un poco darle pues esas cositas que uno piensa y que durante el día a día por horarios y esto al final lo deja. Pues entonces me enchufé y sí que puse a rodar varios proyectos, varias mejoras dentro del salón, implementar nuevas cositas y bien, yo la aproveché. La aproveché, no me quejo. De hecho, soy de los que dice que se le quedó corto el confinamiento. Yo digo lo mismo, que no acabe. A ver, sí, hombre, había ganas de empezar a trabajar porque además teníamos mucha demanda y porque nos entusiasma nuestro trabajo, ¿no? Al fin y al cabo es lo que nos gusta hacer y había ganas, pero bueno, nos metimos en ese, digamos, bucle, ¿no? De generar cosas, ideas nuevas para la reapertura y lo cogí con ganas, por eso lo aproveché y se me hizo corto. Qué bien, pues me alegro. Pues nada, si nos puedes contar para los seguidores, mis seguidores, a lo mejor hay personas que no te conozcan, cuéntanos un poco cuándo nace esta pasión por la belleza, por la peluquería. ¿Siempre has querido ser peluquero? ¿Es algo que te encontraste en el camino? Y un poco tu trayectoria hasta llegar aquí a Noir Salon. Bien, empieza desde muy pequeñito. Yo recuerdo que cuando en mi primer año de instituto... Bueno, yo nunca he sido muy entusiasmada de los estudios. Me ha venido con la madurez. Ahora tengo más interés, ¿no? Por estudiar cosas que pues, no sé, la arquitectura, por ejemplo, me gusta mucho, la historia. Y es ahora cuando un poco me ha venido más ese afán, ¿no? Por estudiar, pero antes no. Wow. Y bueno, yo recuerdo que cuando mi padre o mi madre nos dejaban la peluquería, pues nos quedábamos mi hermano y yo sentaditos a esperar nuestro turno y desde siempre me llamó la atención. Yo creo que al final es algo que se metió por los sentidos, ¿no? Aquel olor a talco, a laca, por entonces era así, ¿no? Y desde bien pequeñito lo dije en casa. Comenté que estudiar, que
que no me motivaba y que me gustaba la peluquería y que quería estudiar peluquería. Tengo que decir que mis padres desde el primer momento me apoyaron. Qué bien, qué bien. Sí, sí, me apoyaron, pero vamos. Y eso fue, pues yo creo que con 15 añitos, una cosa así. ¡Wow! Jovencito, Sí, jovencito. 15 años. Y tengo que decir que desde los 15 años empecé la formación, fue en Alicante, iba simultáneamente a 2 centros y a los 16 empecé a trabajar. Madre mía. Sí, empecé a trabajar, empecé aquí en la playa de San Juan, además. Qué Y gracias. aquí no me he movido, ha sido donde he hecho mis 2 proyectos personales y desde entonces hasta ahora. Qué bonito, qué bonito. He estado leyendo en tu biografía que has participado, bueno, te encanta innovar, haces cosas súper chulas y has participado en varios concursos de peluquería, en estilismo. Cuéntanos un poco de ese mundo, de esos concursos que lo veo súper interesante. Bueno, vamos a ver. Cómo yo entiendo la peluquería, al final va ligado al mundo de la moda y es inevitable porque es así. Y Claro. esto es lo que yo desde siempre he querido proyectar hacia el cliente y hacia el mundo en general, ¿no? Porque yo lo siento así y es una forma de tener, bueno, otra motivación, ¿no? Porque por un lado está la peluquería comercial, para el día a día, y por otro lado está la peluquería más artística, de vanguardia, hay diferentes segmentos dentro de ella, ¿no? Bueno, este tipo de peluquería para eventos, sea desfiles, sea concursos, pues lo primero es que le dan motivación a uno, ¿no? Y un poquito de salir de la zona de confort, ¿vale? Y sobre todo luego está la mejora a nivel profesional, ¿no? Que siempre al final trabajas con un equipo, fotografía, estilismo y demás, y de todo se aprende, ¿no? Entonces yo soy una persona que me gusta aprender de todo el mundo y, bueno, el hecho de participar en diferentes, bueno, pues desfiles, he presentado colecciones a Premios Fígaro, por ejemplo, de Club Fígaro, que es son los premios de mayor importancia a nivel nacional y uno de los de mayor repercusión a nivel internacional. Hace unos años también participé en All Star Challenge de la firma American Crew, que hoy por hoy es una de las más importantes, si no la que más repercusión tiene en el sector masculino. Y en el 2015 fue cuando fui ganador a nivel nacional y representante nacional, o sea, español a nivel internacional, porque fui uno de los finalistas. Vale, lo recuerdo con mucho cariño, fue una experiencia genial, estar con los mejores del mundo y, bueno, estuvimos una semana en Roma muy intensa, muy gratificante con mucha gente del mundo de la imagen, muy importante además, a nivel bueno, tanto de Europa como de Estados Unidos. Y bueno, sí, han sido experiencias muy bonitas que efectivamente sí que, digamos, han relanzado mi carrera y que al final es algo que me gusta, ¿no? Porque bueno, lo tienes como un recuerdo muy bonito, pero yo soy de una forma de ser que no me quedo con eso, siempre miro para adelante y nunca para atrás, ¿no? Entonces siempre está muy bien, la verdad es que nos ayuda como negocio a posicionar o como profesional a relanzarte, pero bueno, el caso es que hay que seguir haciendo cosas. Claro, claro que sí. Aprende, la verdad es que el mundo de la peluquería es muy bonito y luego está el mundo de la peluquería comercial, que es apasionante porque tienes ese trato con la gente, y luego el mundo de la peluquería artística es también fabuloso porque conoces a mucha gente de todo el mundo y tienes un aprendizaje muy, muy rápido en poco tiempo y conoces a mucha gente muy dispar. Es apasionante, vamos.
Qué bonito. Pues cuéntanos ahora del salón de Noir Salón. Cuéntanos un poco cuando nace. Sé que estáis aquí, estás en Garden, ¿no? En Playa de San Juan. Cuéntanos un poco qué os diferencia, que creo que me estás diciendo ahora que sois más una peluquería estilistas. Es decir, cuéntanos un poco cómo, bueno, destacáis, ¿no? En ese sentido. Cuéntanos un poco. Vale, Noir Salón es digamos, un proyecto final mío, o el último proyecto, es como algo que quiero que quede ahí definitivo, ¿no? Yo quería cubrir una parte dentro de nuestro segmento que veía que como que no tenía mucha relevancia en Alicante, ¿verdad? Pues un espacio que tuviera una atmósfera tranquila, relajada, para el cliente que primero sintiera esa atmósfera. Es decir, estábamos acostumbrados, yo con mi anterior salón que llevé pues desde el 2001 hasta el 2017 que abrí Noir, 15 años y medio, 16 años, y tengo que decir que nos iba muy bien. Éramos una plantilla muy grande, trabajamos mucho, llegamos a ser también referentes, ¿vale? Con aquel proyecto. Lo que pasa que, bueno, soy una persona emprendedora, inquieta, y al final vi que nos metíamos en un bucle de trabajo muy, pues como estaba muy asentado en el resto de peluquerías, ¿no? Con el proyecto de Noir quería romper un poco eso, es decir, trato muy personalizado, dedicar tiempo a los trabajos técnicos, el tiempo, olvidarnos un poco de la rapidez con la que vivimos hoy en día, ¿no? Y que de alguna manera fuera un oasis en el desierto, por decirlo así, ¿no? Ahora el cliente de Noir, la verdad es que cuando viene, pues esté más tiempo, menos tiempo, una de las cosas que valora y que nos hace saber es que el tiempo que están en el salón, la verdad es que se olvidan del tiempo, lo disfrutan, y también disfrutan porque a nosotros nos gusta trabajar explicando lo que hacemos, dándole valor a lo que hacemos, ¿vale? Y era un poco, pues el proyecto era ese, ¿no? Esto también intentar trasladarlo al equipo, que el equipo sintiera esa forma de trabajar, ¿no? Porque realmente yo pienso que no podemos estar haciendo 12 horas todos los días y irnos a casa, que al final, para quien le apasiona su trabajo, esa pasión se acaba en cuanto tienes una saturación de horas y un nivel de estrés que al final esa creatividad o imaginación o ese disfrute por el trabajo yo creo que lo vas apagando, ¿no? Y se trataba de no entrar en eso. Tenemos una dinámica muy bonita de trabajo, con un segmento de trabajo con el que quería trabajar, ¿no? Intentar llamar la atención a una gente entre 25 y 45, 50, pero con un espíritu de jovial, de inquietud con respecto a nuevas tendencias y demás, y lo estamos consiguiendo. La verdad es que tengo que decir que a día de hoy somos uno de los salones en poco tiempo, porque llevamos 3 años, creo que ya somos uno de los salones referentes. Eso hay que apuntalarlo, pero creo que estamos en ello. Sí, lo sois. ¿Y cómo ha sido un poco la vuelta? Porque con toda esta locura me imagino que habéis tenido que implementar algún cambio en la forma de cómo trabajáis. Sí, hemos implementado algo, pero tengo que decir que no mucho. Vamos a ver, nuestro cliente no ha notado mucho cambio. ¿El por qué? Pues vamos a ver, todo lo que es medidas de higiene y seguridad ya básicamente las teníamos, ¿vale? El trato es personalizado, por lo tanto no aglomeramos gente en el salón. Ya lo hacíamos antes, ahora, bueno, ahora pues igual, en ese sentido la gente no ha notado mucho cambio, ¿vale? Sí que es verdad que, por supuesto, la mascarilla la usamos, es de uso obligatorio, higienizamos pues las zonas de paso donde transita o que más toca el cliente, estamos limpiándolo continuamente, sillones, caso de capas, toallas y material de uso para el cliente, lo hacemos igual, pero es que eso ya lo hacíamos antes. Claro, ¿vale? Claro. Entonces, en ese sentido, tampoco ha habido mucha variación. Tengo que decir que sí que hemos implementado algunas cosas, pero no ha habido mucha variación, porque ya veníamos haciéndolo. Ya. El trato al cliente. Muy bien.
Y bueno, ahora cuéntanos un poco, sé que el pelo, los estilos de pelo es como la moda, hay diferentes tendencias, es el pelo corto, rizado, largo. ¿Qué podemos esperar para este verano? ¿Qué nos hacemos con el pelo? Oh, mira, Okay. al final, tú sabes que yo escribo y hago artículos para diferentes revistas del sector a nivel nacional y muchas Sí. veces me preguntan sobre esto. Tendencia. La tendencia, yo pienso que al final realmente yo lo veo de una forma que es personalizar algo a la persona, es decir, llevar un estilo personalizado a un individuo. Entonces, que le haga potenciar su imagen. Tendencias sí que hay, si hablamos en términos generales, las hay. Por ejemplo, en color. ¿Qué demanda en color hay, por ejemplo? Pues ya las muy famosas balayage, por ejemplo, en el tema de las chicas, estas colores rubios en diferentes tonalidades, con graduación, sin efecto raíz. Esto lo estamos trabajando mucho, ¿vale? Estamos trabajándolo mucho. Luego en cortes hay cortes... Joder, hay cortes muy chulos. Yo estoy recordando uno que hice ayer a Marta, una chica que viene a vernos de San Vicente y hicimos un corte con pelo rizado. Ella utiliza pelo rizado y se ve un cabello espectacular. Era un cabello rizado que le completamos con un flequillo y con un capeado bajo y, por ejemplo, a cabellos rizados es algo que yo creo que se va a empezar a ver. Al final siempre hay referentes, ¿vale? Por ejemplo, esta chica nos decía que lo había visto en la actriz principal de Valeria, una serie de Netflix. En el color, como he comentado, está la técnica balayage, las baby lights, reflejos o iluminaciones muy naturales, ¿vale? Esto es lo que se busca, es naturalidad, no efecto raíz, ¿vale? Y luego estamos jugando con muchas tonalidades y iluminaciones con la marca nuestra, partner nuestro que es Vela, que hoy por hoy yo creo que tiene la mejor coloración. Quiero hacer un inciso y creo que empieza o va a ser tendencia y es que no solo tienen que ser cortes y colores, sino tratamientos de reconstrucción al cabello. Tengo una pregunta, porque yo creo que se nos olvida que es como la cara, nos cuidamos la cara, pero mucha gente no se cuida el pelo. Quiero hacer un inciso en esto porque no hay color bonito si el cabello no está sano. Entonces, tenemos mucha demanda... No es. ¿Le ha gustado la frase? Hacemos mucho inciso en esto. Ahora, fuera bromas, sí que es cierto que, vamos a ver, tenemos muchas visitas de gente, clientes nuestras, muchos clientes nuevos últimamente también, con respecto al color. Y está muy bien llegar con la foto de Instagram y quiero esto, pero muchas veces tenemos que asesorar y hacer ver que no se puede conseguir un color así y que perdure, ¿vale? Porque al final vas a hacer una inversión, ¿no? Es un trabajo, normalmente estamos hablando de trabajos de no menos de 4 horas, ¿vale? Entonces, importante mimar el camello. Hoy en día en el salón tenemos diferentes tratamientos, ¿vale? Y esto si no es tendencia, debe de convertirse en tendencia, ¿vale? Cuidar el cabello. O sea, no podemos solo pedir un corte y un buen corte, un corte bonito de tendencia y un color igual. Hay que hacer énfasis en el cuidado del cabello, ¿vale? Para nosotros es una parte importante. Es una parte importante. Totalmente de acuerdo. Y hay diferentes tipos, es decir, conforme la edad, porque yo sé que ahora yo a mi avanzada edad, como digo yo, el cabello cambia. Entonces hay diferentes tratamientos, porque un cabello joven yo creo que le puedes hacer de lo que sea, pero un cabello ya maduro es como la piel, ¿no? Me imagino. Sí, mira, te voy a hablar de dos en concreto. Nosotros utilizamos un tratamiento que es Genoma y está basado es como un efecto reset, ¿vale? Lo que aporta es, sobre todo, masa proteica. ¿Para qué tipo de cabellos? Cabellos que están desgastados o envejecidos, ¿vale? Aporta masa proteica. Esto puede ser por cabellos de gente más madura, a lo mejor que con el tiempo, y esto es así, se van perdiendo fuerza, van perdiendo elasticidad y grosor,
¿vale? Pues Genoma lo que hace es aporte de masa proteica, sobre todo, ¿vale? Reestructuración capilar, pero sobre todo aporte de masa proteica. ¿Qué es lo que se ve? Cabello más grueso, más resistente y brillo. Y por otro lado, para cabellos deteriorados por procesos químicos, pueda ser por decoloraciones o coloración, ¿vale? Estamos utilizando, y además somos salón embajador en Alicante, de Olaplex, ¿vale? Olaplex es un aditivo que utilizamos en la coloración y en los trabajos técnicos de decoloración, sean mechas, sean técnico balayage, baby light. Es un aditivo que lo que hace es trabajar protegiendo el cabello y la fibra capilar de esa agresión química. Por otro lado, está el tratamiento de choque, es decir, cuando queremos reestructurar un cabello dependerá de cómo es del estado de ese cabello, es decir, hacemos una primera valoración y dependiendo del estado del cabello, si está muy castigado o menos castigado, pues nosotros solemos aconsejar un ciclo de 3 tratamientos en el salón, en un espacio de 3 meses, aproximadamente 1 por mes. Y eso sí, el número 3 de Olaplex en casa, porque es como el tratamiento de choque aquí, pero para que lo entienda la gente es como un efecto más diésel, va más progresivo, pero lo que está haciendo es reforzar ese tratamiento de choque que hemos hecho en el salón, ¿vale? Entonces son los 2 tratamientos estrellas, aparte hacemos el tratamiento de forma. El tratamiento de forma es el alisado orgánico en este caso, ¿vale? Lo hacemos de la firma Ibera París, que, bueno, es una firma que se trabaja en los mejores salones de España. Y, bueno, esos son 3 tratamientos para 3 necesidades diferentes, ¿vale? Que están muy bien y aquí trabajamos prácticamente a diario. La verdad es que dan un resultado genial y la gente está muy contenta, muy contenta. Genial, genial. Y también internamente, es decir, solo los tratamientos también, pero también nuestra nutrición es importante. A lo mejor nos podéis poner todos esos tratamientos, pero si no nos cuidamos por dentro, ¿también influye? ¿Piensas en el cabello? Sí, vamos a ver, la piel y el cabello es un reflejo del cuerpo, ¿no? De cómo está asimilando tanto nutrientes como vitaminas y demás. Eso es así. Muchas veces nos comentan diferentes problemas de cabello, como puede ser caída, sequedad, y puede ser, muchas veces puede ser derivado por una falta de nutrientes, una mala alimentación, el temido estrés, dormir mal, todo influye. A ver, es algo que no se sabe, ¿no? Pero que, bueno, está ahí, mucha gente, pues, digamos, no le presta, digamos, la atención que le debe prestar, pero al final el cabello es un reflejo de cómo está uno internamente, ¿vale? Entonces, cuando uno mejor vida saludable lleve, dentro de lo que pueda, evidentemente, mejor, porque todo aporta, todo suma, ¿no? Luego está la parte cosmética, que es la que nosotros trabajamos y ayuda mucho, ayuda bastante, pero indudablemente el cuidarse está muy bien en el sentido de que te va a aportar pues lo que tu cuerpo te pide. Aparte de, yo soy muy fan del descanso, de dormir, pero no porque me guste dormir mucho, que bueno, también, pero yo duermo en mis 8 horas, no duermo ni más ni menos. Pero porque realmente el descanso genera un circuito de células renovadas que bueno, está demostrado que eso es así. Entonces, claro que hay que cuidarse, sí. Y para ti, ¿cómo te relajas tú? ¿Cómo te cuidas? Sé que te gusta mucho la música. ¿Tienes algún otro hobby? ¿Qué haces tú para relajarte y para divertirte, para estar sano por dentro? Bueno, yo tengo que decir que más que trabajar el cuerpo, trabajo mente. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, a ver, para mí la música es muy importante, ¿no? Yo todos los días escucho música. En el salón, por supuesto. De hecho, las playlists que escuchamos aquí y que tengo que decir que gustan mucho a la gente, las hago yo. Me gusta buscar, pues no sé, todo tipo de música, sobre todo contemporánea.
¿Qué hago? Pues intento descansar, como te digo. Yo soy una persona muy tranquila en el sentido de que, bueno, ando, no hago a ver, me gusta el deporte, pero no hago deporte. Por suerte y por genética no lo necesito. ¡Qué suerte! No lo necesito, entiéndeme, en el tema de, por ejemplo, peso y demás, ¿no? Siempre me he mantenido en el mismo peso. Sí que ando, intento andar mucho, todo lo que puedo, y luego pues me gusta pasar por la playa, me gusta mucho el mar, me gusta mucho el mar y realmente, bueno, también me gusta estar en familia, ahora lo valoro más que nunca porque, bueno, estoy en un momento de la vida de que, bueno, te aporta a la familia esa serenidad, con quien puedes hablar de cualquier cosa y tal, o sea, en ese sentido soy muy clásico, muy básico, no sé cómo decirle, pero sí, yo disfruto hasta... Yo siempre digo aquí a la gente que uno de mis momentos favoritos es levantarme un domingo y pronto y después de haber descansado bien y me pongo mi música en toda la casa y aprovecho tender, por ejemplo, al aire libre. Tengo un patio, tengo 2 patios en casa y tiendo. Y mientras tiendo escucho música, mientras me da el sol, yo con eso disfruto. O sea, Feliz, feliz. por eso, en ese sentido soy muy sencillo, no me hace falta mucho más. Qué bueno, qué bueno. ¿Y algún otro proyecto? Me has dicho que eres muy inquieto, eres un no. ¿Tienes algún otro proyecto? ¿Algo así en mente que para...? Sí. Bueno, a ver, aparte de intentar, como te decía antes, afianzar cómo está o cómo estamos proyectando ahora el salón y la marca, pues tengo algo ahí muy chulo y muy bonito en mente que es una tienda online de la firma, una e-commerce. Está ahí germinando, ¿vale? Y bueno, es otro proyecto porque me he dado cuenta con nuestro confinamiento que al final teníamos demanda de productos y de coloración y demás y como te decía al principio de la entrevista, esto no es algo que haya pensado ahora porque ha pasado lo que ha pasado, ya lo tenía en mente, lo que pasa es que no se ha llevado a cabo porque muchas veces te faltan horas, ¿no? Y bueno, así a bote pronto lo más importante diría que es eso, la e-commerce, porque aparte pienso que en el futuro no, el futuro ya la gente cada vez compra más, pero sobre todo las generaciones nuevas que vienen se mueven online y entonces hay que estar ahí, ¿no? Entonces ese es el proyecto así un poco que ahora más me quita el sueño, ¿no? Porque lleva mucho trabajo detrás para hacerlo bien, queremos lanzar una cosa buena, no hacer por hacer y que luego quizá no funcione, además tendrá respaldo del equipo también, trabajaremos para crear promociones y demás. Y eso es lo que está un poco ahora ahí germinando y a ver cuándo podemos lanzarlo. Qué bien, qué bien. Estaba leyendo mientras hablabas algunos. Luciano Cañete, hola desde Corta Cabeza. Ah, Luciano, mi amigo Luciano, por supuesto. Está viendo. Luciano y la firma Corta Cabeza es una de las más importantes de España. Pues Luciano, un saludo de Luciano. Y Ana Arrabal Sánchez, hola Raúl, no te olvides de mis rapados. Ah, hombre, claro. Ana es una clienta nuestra que además tengo que decir que hace colaboraciones con una tienda de ropa en Alicante y es una tía genial. Además lleva siempre unos looks tremendos, muy buena. Y además nos deja total libertad creativa a la hora de colores. ¿No? La publicidad, lo que quieras, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Raúl, de verdad que enhorabuena por todos. Ser un comerciante, ser un emprendedor hoy en día, hay que ser muy valiente y tener un salón como el tuyo que no, es que, pues nada, te deseo mucha suerte con este nuevo proyecto de la tienda online y con tu salón. Ahí tenéis la web del salón y yo lo dejaré también en el vídeo para que cualquier persona que tenga alguna pregunta o quiera ir a visitarte, hacerte alguna consulta, hacerse algún look que no sea como el mío, que vaya a ver. Muchísimas gracias, de verdad. Cuídate mucho.
Un besito, gracias a todos por vernos. Adiós. Adiós.